¿Sos de las personas que estudia y estudia y estudia anatomía y sigue perdiendo los exámenes y sentís que no aprendes mucho? No te preocupes, a todos nos está pasando, especialmente en la virtualidad, pero este video es tu salvación. ¿Qué onda? Yo soy Víctor y he estado palideándola con Anato desde que empezó segundo año. Pero con el tiempo descifré un método de 5 pasos que me ha ayudado mucho a aprender como tiene que ser. Pero antes de empezar a decirle los pasos, tiene que haber un pequeño disclaimer. No hay una solución mágica y no hay una solución automática. Anatomía, como todo el mundo sabe, no se gana sola y hay que estudiar y mucho. Lo importante es tener orden y estudiar de la manera más efectiva y eficiente. Entonces, no hay solución mágica, no hay solución automática, va a requerir de mucho tiempo, pero con un poco de orden todo va a salir un poco mejor. Anatomía es definitivamente una de las clases más complicadas, pero es una de las más interesantes también y más bonitas cuando uno le agarra la onda. Pero ese agarrarle la onda es lo difícil. Entonces, hoy sí, sin más que agregar, sin más casaquita, empecemos con el método. La primera parte del método es la visualización. Esta visualización es una parte importantísima porque anatomía no es tanto de saberse de memoria las cosas, sino que de saberse ubicar en el cuerpo humano, es saberse ubicar en el estudio del cuerpo humano, ¿verdad? De la localización y algunas funciones de las cosas. Entonces, ¿cómo puede hacer esta parte de la visualización? Esto se puede hacer viendo atlas, imágenes de los capítulos del libro de Moore o del libro que ustedes utilicen, Rubier o el que sea, imágenes de Hull, imágenes del atlas de Netter o un atlas en 3D de Visible Body, que personalmente esto es lo que yo recomiendo. Hay muchos atlas en 3D, eso es cierto. El que yo les puedo recomendar porque yo lo uso día con día con día es el de Visible Body, que sí es un poco caro, ustedes pueden ver cómo lo consiguen, pero vale cada centavo. Parte de la visualización es ir relacionando las estructuras, ir viendo más o menos qué vas a estar estudiando, ir viendo más o menos la localización de las cosas. Entonces, ¿qué es lo bueno de Visible Body? Primero que todo, que es bastante anatómicamente correcto. Si ustedes se ponen a ver Visible Body y después se ponen a ver por lo menos Moore, que es el que usamos nosotros, van a ver que es bastante parecido. Van a tener ese poder como de imaginarse más las cosas. Tiene una función importantísima que es para poder buscar estructuras. O sea, buscas una estructura y te aparece y puedes ir agregando estructuras específicas. Entonces, por ejemplo, en el cerebro, quiero agregar el músculo frontooccipital. Bueno, lo agrego. Y después quiero ver qué arterias lo irrigan y puedo buscar qué arterias lo irrigan. Entonces te vas ahí, es una herramienta súper importante. Y luego también, siguiendo en esta época de la visualización, yo lo que hago son los exámenes de Visible Body. Los exámenes, el Visible Body tiene como exámenes dependiendo de la estructura. Entonces te puedes meter a cráneo, a los huesos del cráneo. Y te dice, señáleme tal estructura, señáleme el hueso esfenoides. Entonces tú lo tienes que buscar ahí entre todos los huesos, lo apachás y pones enviar y mira si la tenés buena o no. Entonces te vas a ir dando cuenta que las estructuras anatómicas tienen nombres que a veces son bastante obvios, especialmente las arterias, las venas, los músculos, tienen nombres relacionados a dónde se originan, dónde se insertan. Entonces vas a ir ahí empezando a estudiar de una forma buenísima, a relacionar los conceptos y puedes empezar a ver dónde se encuentran o qué es lo que hacen incluso. Entonces, para un resumen de la visualización, ver imágenes, ver atlas, las imágenes del capítulo de Moore, las imágenes del capítulo de Rubier, el atlas de Netter o el atlas en 3D de Visible Body, que voy a asegurarme de hacer un video de esto porque yo también hago mis presentaciones de la Universidad de Anatomía con este atlas que se pueden hacer diapositivas, está muy bien, está muy bien. Entonces, primer paso, visualización. El segundo paso es hacer una lista de palabras clave. Esto te ayuda también, por lo mismo, a ver qué es lo que vas a estudiar, a ver cuáles son, qué es lo importante. Entonces, en este paso hay que tener bastante cuidado, porque son muchísimas palabras clave, es una lista bastante grande. Yo también en un momento les voy a estar enseñando las palabras clave, las listas que yo hago. Pero entonces, el segundo paso es hacer una lista de palabras clave. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave? Se van a preguntar ustedes. En el libro de Moore está facilísimo. Están en negrita generalmente, o también pueden estar en cursiva. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero que todo, para hacer esta lista de palabras clave, voy viendo los títulos más grandes. Creo que están en azul generalmente en Moore. Y los voy escribiendo. Entonces, título grande, título grande, título grande, título grande. Y después los títulos un poco más pequeños, que son títulos verdes, si no estoy mal. Título verde dentro de cada uno de los azules. Ahorita los voy a ir explicando igual. Eh, entonces ya tenés como que un esquema de los títulos más importantes del capítulo, los títulos más importantes de la estructura. Entonces, ya que tenés eso, tenés que ir buscando más o menos las palabras que están en negrita, porque esas son las palabras que Moore quiere que vos aprendas.
O sea, Moore lo pone bastante sencillo, la verdad. Y te pone en negrita las estructuras que él cree que son más importantes. Generalmente en la San Carlos no preguntan solo de eso, pero es una buenísima herramienta para vos tener una idea más o menos de lo que vas a estudiar y tener una idea de cómo se relaciona todo. El orden en esta lista de palabras es importantísimo, porque hay un método o hay más o menos una herramienta que se llama Order Control, o sea, control de orden, que dice básicamente que no necesariamente tiene que estar todo organizado como está en el libro. Tú puedes controlar el orden en el que aprendes las cosas. Entonces, digamos que en el libro aparece tal tema como A, B o C. Tú no necesariamente lo vas a entender así y no necesariamente tienes que estudiarlo de esa forma. Puede ser primero tenés que estudiar A, después estudias la mitad de C, después estudias B y después estudias la otra mitad de C. Y es totalmente entendible y es mucho más efectivo porque vos tenés un control de cómo estudias las cosas. Y no tengas miedo, o sea, no por estudiarlo de diferente forma como lo dice en el libro, significa que no vas a entenderlo en un examen, significa que no vas a poder hacerlo, sino que más bien estudiarlo como vos lo entendés, va a haber una mayor probabilidad de que haga sentido para ti y por lo tanto cuando tú lo veas en un examen, cuando tú lo veas en una presentación, va a estar mucho más fácil. Entonces, esta lista de palabras clave te va a dar una estructura básica de cómo se organizan las estructuras, de cómo se conectan unas con otras. Entonces, este paso es imprescindible que lo hagas bien para que los otros pasos funcionen. Es una parte importantísima de este proceso. Entonces, empezamos con el primer paso, visualización, viendo imágenes, haciendo el examen de Visible Body. Luego tenemos la lista de palabras clave. Hacemos primero los títulos y subtítulos y luego nos vamos a buscar las palabras en negrita y las organizamos todos. Esos son los primeros dos pasos. Ahora vamos por el tercer paso, que este personalmente es el más difícil, pero es de los que más ayuda. Es el que a mí me hace las fichas cuando me esfuerzo por hacerlo bien. Y es hacer un mapa mental de las palabras que ya pusiste. Entonces, ahora que ya tenés un esquema general, es momento de convertirlo en un mapa mental bien organizado. El focus de este mapa mental tiene que estar en las relaciones entre estructuras. Lo más importante sería que todo vaya conectado, que puedas poner este músculo, va, y entonces la vascularización de este músculo está tal, y el origen de la inserción está tal. Entonces, ir así, organizándote vos mismo para poder ir buscando las relaciones. Entonces, la forma de hacer que un dato se vuelva memorable es haciendo relaciones. Tienes que verlo como un rompecabezas. Hay gente que te hace un rompecabezas de 1000 piezas y vos vas pieza por pieza memorizándote cómo se ven. Si al final te las revuelven todas y te dicen que tenés que armar ese rompecabezas, yo creo que es imposible que vos puedas. Pero en cambio, si venís y, entonces todas estas piezas son azules, y entonces como los rompecabezas que buscas primero los bordes, todos estos son los bordes, esto es importante, va, todas las azules vas como de este lado y todo, entonces ya vas como quitando la relación entre todas las piezas. Es lo mismo a la hora de estudiar cualquier materia, estamos hablando de anatomía, pero cualquier materia. Vos tenés que ir viendo las relaciones, tenés que ir viendo cómo se relaciona cada uno de los conceptos. Todo haga sentido en tu cabeza y se te recuerda más fácil. O sea, tu cerebro, eso es lo que va a recordar, las cosas que tienen relaciones. Por ejemplo, si yo intento memorizarme la vascularización de la cara por nombre, pues no voy a poder. Pero si yo sé que la facial viene por acá y la facial se conecta con no sé qué y no sé qué, llega a la nasal y demás, y yo sé que se ve como por acá, entonces así es como uno se va recordando las cosas. Entonces, para hacer el mapa mental, son 3 pasos importantísimos. Primero, lo que hicimos, por eso les digo que el paso pasado, el de hacer la lista de palabras clave, es importantísimo porque el primer paso de este mapa mental es identificar los conceptos más importantes. Estos conceptos más importantes generalmente son títulos, subtítulos, palabras clave extremadamente importantes. Generalmente son entre 3 y 7 conceptos más importantes. Conceptos a tener muchísimos, o sea, muchísimos. Pero las cosas más importantes son de 3 a 7. Paso número 1, conceptos más importantes. Paso número 2, escribirlos en tu hoja con grandes espacios entre sí. Esto, la verdad, que ayuda muchísimo tener una tablet. No sé si ustedes usan tablet, usan cuaderno. No es excusa para no estudiar, pero yo siento que me quedo sin espacio, voy bien rápido. Entonces, cuando los hago en mi tablet, pues es un canvas infinito. Entonces, ahí fácilmente puedo yo extenderme lo que yo quiera, que no me va a quedar sin espacio nunca. Primero que todo, es escribirlos con espacios entre sí, espacios grandes entre sí. Para que ustedes, o sea, se dan cuenta, tenerlos en grandes espacios entre sí va a hacer que ustedes puedan hacer las relaciones un poco más fácil. Y, por último, organizar los conceptos menores. Todas estas serían las palabras clave, como cada una de las arterias, cada uno de los nervios, qué inerva, qué vasculariza, los movimientos de los músculos, etcétera, etcétera. Todo, la mayor parte de las palabras en negrita y en cursiva que van a encontrar en el capítulo de Moore van a ser conceptos menores. Entonces el chiste es que los vayan organizando, entonces ya organizándolos va a tener un poco más de sentido. Esto se hace obviamente leyendo con mucho detenimiento y mucha atención el tema de tu libro de anatomía. No puedes solo darle una leidita y esperar que tú puedas hacer las relaciones. Esto es súper difícil. Hacer las relaciones es súper difícil, pero súper efectivo. Entonces, en vez de pasar
6, 7 horas leyendo Moore 4 o 5 veces cada estructura, pues la vas a poder leer solo una vez una o dos veces, con mucho detenimiento, escribiendo las relaciones entre cada una de las cosas y vas a ahorrar muchísimo tiempo. Es mucho más difícil, es mucho más incómodo, pero el aprendizaje en sí es incómodo. Vas leyendo, organizando las palabras clave y viendo cuáles se conectan con cuáles. Entonces es importantísima la inervación de los músculos. Eso se lo digo por experiencia. La inervación de los músculos, lo preguntan mucho. La vascularización de los músculos, lo preguntan mucho. La relación entre los músculos y los movimientos que hacen, muchísimo lo preguntan. Y las características de los huesos, también lo preguntan un montón. También tenés que tener muy en cuenta la configuración, la conformación de las estructuras. Bueno, ese es otro tema. Pero la cosa es, paso número 3, mapa mental, identificar conceptos más importantes que son de 3 a 7. Escribirlos entre grandes espacios entre sí y luego empezar a hacer como que las ramitas de conceptos menores e irlos relacionando todos con todos. Honestamente, los pasos más difíciles, entonces no se frustren si es súper difícil para ustedes. Bueno, ya llevamos 3 pasos. Visualización, identificación de conceptos clave, mapa mental. Ahora vamos al cuarto paso, que como ustedes me conocen es una de mis aplicaciones favoritas, y esta es Anki. Anki sencillamente es la herramienta más útil para memorizar cosas. ¿Te ayuda a entender un poco? Sí, pero esta herramienta es para memorizar. Entonces hay mucha gente que me escribe, mira, pásame tu Anki de biología o tu Anki de no sé qué. En clases que son puramente procedimentales y puramente, que no son mucho de memoria per se, sino que haciendo las relaciones se te queda todo, no funciona Anki. En lo personal, a mí no me ha funcionado. Pero en anatomía a mí me sirve muchísimo. Antes de empezar a hablar un poco más a profundo de Anki, si no conoces qué es Anki, puedes ver el video que va a estar por aquí arriba, que fijo te va a servir, fijo te va a servir. Es un tutorial de esto que te va a servir muchísimo. Para que esto sirva bien, tenés que estudiar los conceptos con tiempo. De nada te sirve solo ver la estructura una vez. Entonces yo en lo personal intento llegar a este paso 3 o 4 días antes de mi examen. ¿Qué significa esto? Que yo empiezo a estudiar la estructura de la semana siguiente, o sea, una semana antes. Es decir, nosotros en la San Carlos tenemos exámenes de laboratorio casi todos los lunes o bastantes lunes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El lunes de examen es el tema de esa semana, ¿verdad? De la semana que empieza el lunes. Entonces yo desde la semana pasada, desde el martes aproximadamente, empiezo a hacer este proceso para poder llegar por lo menos a jueves o viernes y empezar a hacer Anki y terminarme las flashcards el jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces así ya voy a poder usar el repaso espaciado, que también tengo un video que lo pueden ver acá. Así ya puedo hacer el Active Recall, que también tengo un video. Y esto es lo bueno de Anki. El Anki es súper importante, es buenísimo para saber ubicarse en dónde queda, saber los nombres específicos de las estructuras, porque eso es lo que preguntan. Entonces, digamos, el paso pasado era para que vos te ubicaras, para que vos más o menos supieras cómo está organizado, pero si no te sabes los nombres específicos de las estructuras, no vas a poder resolver un examen. Entonces, saber cómo se conecta todo no solo es conceptualmente, sino que también de mucha memoria. Entonces, al intentar de memorizar esas cosas, uno suele abstraer, inventarse historias o palabras clave, y entonces ya podés volver acá. Entonces, digamos, una vena está superior y otra inferior en la imagen. Entonces, vos ya sabes más o menos en qué vértebra está. Por ejemplo, hablando de la aorta abdominal, la mesentérica superior está superior. O sea, ya puedes ir haciendo como relaciones por la pura imagen, que generalmente no pudiste haber hecho si no lo hiciste tan bien en el paso del mapa mental. No es que el aprendizaje conceptual y el aprendizaje de memoria se separen, sino que más bien se juntan y son muy efectivos cuando se complementan, cuando vos los complementas. Entonces es importantísima la repetición, importantísimo el aprendizaje activo. Entonces yo tengo un deck de Anki que voy actualizando todas las semanas, entonces si a vos te sirve, puedes ver el link en la descripción o yo no sé si lo puedo poner aquí arriba, pero igual es un link de Drive y ahí vas a poder ver semana por semana todos los temas. Generalmente, como yo estudio una semana antes, pues una semana antes van a estar subidos los Ankis de todas las estructuras. Entonces, luego de estudiar el tema, les recomiendo seguir estudiando los temas de las semanas anteriores para que no se les olvide antes del parcial. Yo en lo personal suspendo todas las flashcards después o sea, si pasa un parcial, digamos el tercer parcial, pasa el parcial. Yo suspendo todas las flashcards de ese parcial para que no me estén estorbando. Sería importantísimo que la siguiera estudiando porque todo se relaciona con todo. Pero no da la vida a mí, por lo menos no me da la vida para estudiarlo todo. Entonces yo les recomendaría que vayan estudiando, sí, semana por semana, que vayan acabándose las flashcards, pero que también durante la semana, digamos de lunes a miércoles o jueves, sigan estudiando las de las semanas pasadas porque todo está relacionado con todo. Entonces, otra vez vamos a resumir. Primer paso, visualización.
Segundo paso, palabras clave. Tercer paso, mapa mental. Cuarto paso, Anki. Y por último y quinto paso son las preguntas tipo examen. Este es el último paso y en lo personal de los pasos que más me sirve y que mejores resultados tiene. Ese es tu momento de revisar si lo que aprendiste lo hiciste bien. Hay muchos recursos de preguntas de prueba en internet. Puedes buscar en Google preguntas de tal estructura o quiz de tal estructura. Hay páginas como Kenhub que yo uso para que te pueden dar un buen cuestionario. También yo en el link que les voy a dar de los Ankis, también tengo algunas preguntas tipo examen de años anteriores de los laboratorios de anatomía que te pueden servir muchísimo. Entonces, este es tu momento de hacer un examen, full concentración, o sea, full simulación, libro cerrado, para ver cómo vas, para ver cómo vas avanzando. Te calificas de último. Yo generalmente voy de 10 en 10. Al final de hacer las preguntas, te calificas, miras cuáles tenés malas y por qué. Es importante que esto lo apuntes. O sea, digamos, pones mala, va, una X. ¿Por qué la tengo mala? Me confundí porque decía superior y no inferior, o superior y lateral, no solo superior. Porque según la evidencia científica, cuando vos mismo te calificas tus propias preguntas y ves por qué la tenés mala, aprendes mucho más. Te va a ayudar también a entender el tipo de preguntas que te van a venir en tu examen y te ayuda a entender muchísimo qué estructuras o qué temas tenés flojos. A mí me sirve muchísimo para eso. Si tengo malas todas las estructuras de inervación, pues yo sé que le tengo que dar una leída, pues yo sé que le tengo que poner más atención en mi mapa mental y tal vez volverlo a hacer. Yo sé que tengo que volver a hacer el Anki probablemente. Entonces ya uno tiene una idea de qué tiene flojo y qué tengo que leer otra vez. Y si logras, en lo personal, conseguir preguntas de exámenes pasados de tu facultad, pues mucho mejor. Vas a ver qué temas se repiten mucho, que también es súper importante. O sea, habían ciertas estructuras, por ejemplo, en tórax, la vena ácigos se repetía muchísimo, muchísimo. Entonces yo supe que esa pregunta fijo me iba a venir y en efecto me vino en el examen. Entonces las preguntas tipo examen son clave. Mejor si conseguís de tu facultad y si no se puede, pues haces preguntas tipo examen de cualquier recurso que tengas disponible. Entonces, bueno, este es el proceso que puedes seguir para no morir en el intento de estudiando anatomía. Déjame en los comentarios qué te parecieron los pasos y cómo estabas estudiando antes para ver qué es lo que pasó. Y si llegaste hasta acá, poneme una calaverita en los comentarios. Entonces, para hacer un último resumen, primer paso, visualización. Exámenes de Visual Body, ver las imágenes de Moore, ver las imágenes de Rouvier, ver las imágenes del Atlas de Netter, cualquier tipo de Atlas 3D que te pueda servir, verlo y familiarizarte con las estructuras, familiarizarte con las localizaciones, etc. Número 2, lista de palabras clave, ver en Moore, ver en Rouvier, el libro que vos uses, las palabras clave, irlas organizando. Order control no solo es de irlas poniendo en una lista, sino que es irlas organizando. Luego, paso número 3, mapa mental. Importantísimo que lo hagas bien. Es la parte más difícil, entonces no te frustres si no te sale bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. O sea, ya llevo más de 20 o 30 mapas mentales y es por eso que me salen un poco más sencillo. Y aún así es la parte que más me cuesta. En los mapas mentales, focus en las relaciones. Full focus en las relaciones. Entre las estructuras, entre los conceptos, entre todo. Importantísimo, inervación de los músculos, vascularización de los músculos, relación entre músculo y movimiento, relación entre músculo y hueso, origen e inserción, conformación y todas las cosas de anatomía y las características de los huesos, todo, todo, todo. Luego, cuarto paso, Anki, memorizar las cosas, memorizar las localizaciones, hacerlo 3 o 4 días antes del examen para que te dé tiempo a hacerlas todas. O sea, y 4 días antes del examen me refiero a que todos los días, durante 3 o 4 días antes del examen. Y por último, las preguntas tipo examen que acabamos de dar. Es el resumen de todo. Espero de todo corazón que les sirva. Repito, no vas a ganar por acto de magia, no vas a ganar automáticamente y por ósmosis. Tienes que esforzarte mucho, leer mucho y estudiar con mucho tiempo cada semana. Entonces espero que te haya gustado mucho este video. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos para el siguiente.